cada clase vamos a ir haciendo una evaluación y se va a dar, se tiene que dar alguna actividad para que ustedes puedan realizarla y que evidencie el avance de la clase, ¿cierto? Y Sí, sí. esta actividad de la clase anterior solamente han presentado dos, miren, de, de todo lo que están registrados. Ok, entonces les pido por favor que todas las actividades, ¿Cuál, cuál es esta? está ahí siempre, Ah, les recomiendo que la tengan instalada la aplicación Zoom en sus dispositivos celulares, ¿no? O su tablet, cosa que así la misma aplicación les muestra las notificaciones. Esa está aquí en trabajo de clase, clases virtuales, actividad virtual. Es un pequeño documentito, de referente de lo que hablamos en la anterior clase, ¿no? De qué es ujú. el namespace SQL Client, que de eso es la evaluación de ahora. Ah, sí, sí, cierto. Solamente ha contestado uno, me parece. ¿Pueden contestar todos, por favor, esta evaluación que está aquí ahora? Mm, eso es, no me aparece ese link, ingeniero. Está aquí en Classroom, ¿cómo se llama? Aquí acabo de publicarlo hace un momento, fíjese de nuevo. Evaluación de Ah, ya, ya. alternanza 2603. Ah, ya, ya, está bien, está bien. Sí, acabo de verlo. Sí, por favor, es una evaluación a modo de repaso, son 5 preguntas del, de lo que vimos en la clase anterior, ¿ok? Sí, está bien. La anterior clase lo hicimos con Kahoot, ahora estamos haciendo con este, ¿no? Son 5 preguntitas, bien, llevan 3. Ramiro, José Luis, Marco André. Y Ingeniero, disculpa, sí, una pregunta. ¿En tu lista figura que yo entregué mi tarea? a ver, entregaron solamente, sí, Augusto y Ramiro, ¿no? Este usuario es necesario. Ah, ok. Gracias. Sí, ok. Sí, yo lo entregué, ingeniero. Ah, ya, ok, perfecto. Eximido entonces. Puede pasar en la tarde por la universidad a recoger su... Y llego. Tiene hasta las 5 de la tarde para recoger su certificado de exhibición de la materia. Ah, caray. Si no llega hasta las 5 pierde. Ok, ¿cuánto estamos conectados ahora? A ver. Hay uno, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Lo demás, ¿me escuchan bien? ¿Lograron acceder a la... Faltan 3 respuestas acá. Sí, sí, yo lo estoy haciendo. Ah, ya, ok. Mientras voy abriendo mi SQL y mi Visual Studio. Ok.
Ok, vamos a ir abriendo nuestra tabla sencilla que habíamos creado el otro día. Y este es nuestro pequeño diseño de formulario del sistemita de registro de alumnos que estábamos realizando inicialmente, ¿cierto? Para que corra. Ya completaron Ramiro, José Luis, Gabriel y Marco Andrés. Lo demás igual, por favor, completen esa evaluación diagnóstica de ahí. Y por lo que veo, el único que tiene una nota de calificación aprobada es Ramiro. Eso es obviamente porque él presentó acá su tarea, ¿cierto? Son preguntitas de ahí sacadas directamente de la tarea. Por eso les repito nuevamente, es importante que las realicen. Por favor, son tareas bien cortas, sencillas, pero de un alto... Yo me olvidé de eso. Son tareas sencillitas, pero con un contenido bien enriquecedor, sobre todo para estas evaluaciones que vamos a realizar. Ok. Ok, vamos a realizar, ahora vamos a continuar de nuevo con nuestro sistema. Esta tarea igual se puede presentar, pero obviamente por menos nota, ¿no? ¿O no? Sí, pueden presentarlas, por favor. Ya hoy lo voy a hacer, va a disculpar. Ya, ok. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro sistemita que estábamos realizando el otro día, ¿no? Que, como les comenté, lo hemos ido haciendo, si vale el término, mal a propósito para ir corrigiendo, mejorando ciertas cosas en el camino. Ok, una de las cosas que mejoramos fue el tema acá de poder al usuario ya darle que seleccione simplemente un valor predeterminado, ¿cierto? Lo mismo tenemos que hacer aquí como persona. Y como mencionó Gabriel, si no me equivoco, en la anterior clase, donde él dijo de que si podíamos hacer una tabla acá para sexo y para tipo de persona. Con la normalización sí tienen que quedar en dos tablas. Ahora solamente está una tabla así a secas, pero la idea es que vamos mejorando y vayan viendo cómo va evolucionando hasta el mismo diseño o los mismos errores que uno va cometiendo cuando va desarrollando un diseño de una base de datos o incluso el diseño de un formulario ya de la aplicación. ¿Ok? Aquí hasta aquí habíamos hecho que registre, ¿cierto? Ponemos el carnet de identidad, el nombre Juan Pérez, perdón, el nombre Carlos. Fíjense otra cosita que vamos a ir mejorando ahora. Fíjense, para el usuario, ya el usuario final, cuando generalmente ellos van utilizando la tecla Tab para ir saltando de text box en text box, ¿cierto? Porque es más cómodo para el usuario final. Es más cómodo que estar yendo con el mouse y dándole clic. Fíjense, yo estoy acá en código, al darle tab se me salta a guardar, de ahí se me va para todos lados, ¿no? Esto se puede ir mejorando con las propiedades mismas de acá del lenguaje de programación. Vamos a ir primero haciendo por parte de esto, apellidos, Roca, email, @email.com. Tipo de persona, acá quedamos que esto lo íbamos a convertir en nacionalidad. Bueno, primero está como nacional o extranjero, ¿no? Esto puede suceder si es que yo lo dejo así que la persona lo escriba, ¿cierto? Porque la persona escribe y le da a guardar sin ningún inconveniente. Vamos a corregir ahora dos cosas. Una, el tema del tab. Y otra, fíjense, yo lo estoy permitiendo de que escriba en minúsculas, ¿cierto? Y al guardarlo en la base de datos se va a guardar así también con minúsculas. En ciertas ocasiones se presentan casos donde sí o sí es prioridad que se guarde todo con mayúscula, por decirle, ¿no? Muy independientemente si el usuario lo escribe acá con mayúscula o minúscula. Porque el usuario, si nosotros le decimos escríbalo todo, se va a olvidar, ¿no? Entonces
está de nuestro lado, nuestra responsabilidad como ingenieros de software de sistema, hacer que eso se sea automáticamente, ¿cierto? Entonces vamos a ir mejorando eso. Acá yo le doy guardar. Se guardó. Otras cosas que hemos hecho era que desaparezcan, ¿no? La información. Entonces me voy a mi base de datos para corroborar. En mi base de datos universidad le doy select from alumno. Y está por acá, tiene que ser Juan Carlos Roca, ¿cierto? Ahí está. Yo ya he introducido, en la otra clase introducimos varios datos, ¿cierto? Y fíjense, se me introduce acá con minúsculas, ¿no? La idea es de que todo esto se vaya guardando con mayúsculas, sin necesidad de que la persona que esté operando el sistema se esté acordando o esté, ay, pucha, me olvidé de ponerle mayúscula, era mayúscula y me olvidé. ¿No? Entonces eso se soluciona para que sea automáticamente y la persona no tenga que estar acordándose a cada rato. Esto lo vamos a solucionar con lo siguiente. Cada uno de estos text box tiene sus propiedades, ¿cierto? Una de esas propiedades, le vamos a dar acá en guardar. Fíjense, los parámetros acá son textbox 5. Pero vamos a poner ahí. Textbox 5 es el nombre, el 4 el apellido, el 2 email y el 1 el tipo de persona. Entonces lo que yo voy a hacer acá ahora es convertir automáticamente a mayúsculas cada uno de estos componentes o el contenido de estos componentes. Ahí en la propiedad text de cada componente yo le adiciono una propiedad más que es to upper, se llama. Van a encontrar este comando en cualquier otro lenguaje de programación, incluso en SQL Server, MySQL. El uppercase convierte automáticamente a mayúscula todo el contenido de este text box. Entonces lo que tengo que hacer es a cada uno de ellos decirle que me lo convierta a mayúscula. Una pregunta. ¿Sí? Me perdí de lo que está haciendo, disculpa. Ya, a ver, No entendí. a ver. No entendí qué es lo que está haciendo con ese código. Con acá esto fue lo que hicimos en la anterior clase. ¿Se Ajá, acuerdan? sí. Hicimos Ajá. un método. Este método aquí está cuando le damos doble clic al botón guardar. Sí, para que se ponga en blanco, ¿no? Sí, esta línea de acá lo que hace es insertarle, hace por detrás un insert, ¿cierto? ¿Dónde está? Ajá. Esto, insert into alumno, values, y le paso todos los parámetros de los text box, ¿cierto? Ajá. Y este de acá, esta otra línea de acá, limpiar componentes, lo que hace es el efecto ese de limpiar luego de que lo ha Para registrado, cuando guarde. Ah, ya. ¿cierto? Entonces ahora lo que Sí, estamos sí, sí. haciendo, lo que vamos a hacer ahora es de que cada cosa que se escriba aquí lo guarde automáticamente en mayúscula para que no Ah, haya ya. ¿cómo se llama? Inconsistencia de datos de que algunos están con mayúscula, otros con minúscula, ¿cierto? Fíjense acá he Ah, registrado, estoy ajá. registrando de forma diferente. Entonces lo que estamos haciendo acá ahora Ajá. es que el sistema mismo, sin que haga nada el usuario, lo convierta todo a mayúscula y eso lo convertimos con la funcionalidad. Esto es con el Bopper, ¿no? Sí, eso hace la funcionalidad upper. Ah, ya. Está bien. Eso era mi duda. Ah, ya, ok. Ahí le colocamos tu upper y lo hacemos correr nuevamente. Y ahora vamos a introducir otro nuevo dato, el 456321. Gabriel. Fíjense, ahora quiero ir a apellido y le doy tab y se me salta arriba, ¿no? Ahora vamos a solucionar eso también.
femenino. ¿Cómo pues? Tipo de persona nacional boliviana. ¿Ok? Fíjense, todo lo he escrito con minúscula, ¿cierto? Pero a la hora de la verdad yo quiero de que todos mis datos en mi base de datos estén registrados con mayúsculas, ¿cierto? La persona que está operando el sistema se va a olvidar y todo eso, entonces yo como desarrollador, como ingeniero de sistema he hecho que eso sea automáticamente. Le doy guardar, se guarda mi información y esto lo podemos corroborar aquí en nuestra base de datos donde está Gabriel. Aquí está, fíjense, absolutamente todo lo guardó con mayúscula, ¿cierto? Entonces ya no dependemos de que la persona que está operando el sistema se esté acordando de colocar mayúscula, minúscula. Eso por una parte. Lo otro que vamos a solucionar ahora es el tema de los saltos con la tecla Tab. Fíjense que van por un lado al otro. Eso se soluciona a nivel de la aplicación, es decir, a nivel de C Sharp. Aquí ya es un poco de manejo y curiosidad de los mismos componentes, de los mismos complementos. Se van aquí a las propiedades de cada uno y existe una propiedad Tab Index. Fíjense. Y tiene una numeración. Esa numeración es el número de orden en que va a ir saltando. Fíjense, este es el 10, el 9, el 7. Entonces lo que yo hago es acá simplemente le voy dando el orden en que quiero que vaya el salto cuando voy utilizando la tecla Tab. Ahí lo voy modificando en cada uno de esos componentes. 3, 4, el orden 5, 7 en 6 y este 7. Estas cositas, aunque ustedes no lo crean, si ustedes llevan a un cliente y le presentan un sistema eh, así con la funcionalidad de la tecla Tab que se va para un lado y para el otro, le aseguro su nota de 100 puntos durante 2 años más de que van a seguir, o el cliente al que ustedes le presenten un sistema así con esos errores, por así decirlo, le va a estar reclame y reclame, no, que yo quiero un sistema que vaya saltando en orden. Ahora fíjense, aprieto la tecla Tab y ya va saltando en orden, ¿no? Cosa que así la persona eh, va escribiendo los datos y simplemente va saltando con la tecla Tab. Eso por un lado de mejora, ¿no? Y hasta aquí hicimos dos mejoras, una del hacer que todo se guarde en mayúscula y de que todo, de que los controles vayan saltando en orden, ¿cierto? Y no se estén yendo así para un lado, para el otro. Eso por una parte. Ahora vamos a ir agregándole más funcionalidades acá. Coronavirus, coronavirus. Me siento un poco con fiebre. Yeah. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es ir agregándole más funcionalidades. Un sistema obviamente que no tiene solamente el tema de guardar, ¿no? Yo a través de esta interfase he guardado ya bastante información, ¿cierto? Eso lo podemos corroborar acá en nuestra tabla de nuestra base de datos. Pero ahora, por ejemplo, yo aquí, esta persona 2352, está mal su apellido y está mal su email. Entonces quiero corregirlo, ¿no? Todo eso tiene que ser posible realizarlo a través de, o buscarlo en primera instancia. Todo eso tiene que ser posible realizar desde la interfase de nuestro sistema. Entonces lo que vamos a hacer es aquí agregar un botoncito para buscar un dato en específico mediante su carnet de identidad. Okay, vamos a agregar acá donde está botón. Esto lo vamos a bajar un poco y aquí le vamos a agregar una funcionalidad, buscar. Perdón, acá no está
index. Buscar. Es decir, cuando yo escriba acá el número de carnet de identidad, le doy buscar y tiene que traerme toda la información del sistema y mostrármelo acá, ¿cierto? Esto lo vamos a poner acá a un lado y nos vamos a ir aquí a nuestra conexión de base de datos. Coronavirus. Mira, estoy regando la cámara todo el virus. Ok, acá está. Acá lo que tenemos que hacer, creamos en la anterior clase este método, ¿no? De insertar datos en el cual le hacíamos un insert into alumnos con la misma sintaxis que se escribe en el SQL Server, ¿cierto? Y ahí le pasamos los parámetros. Ahora lo que tenemos que hacer es un método donde yo le dé el número de carnet de identidad, vaya y me busque a la tabla y me muestre esa información. Si esto yo lo hago desde acá, desde SQL, si yo quiero mostrar un dato en específico, es decir, yo quiero que me muestre solo esta columna, tengo que elegir un parámetro, ¿cierto? Y generalmente ese parámetro es el ID o el primary key o el identificador de esa tabla. Entonces, para que me muestre exactamente ese valor, yo utilizo la cláusula where y ahí le pongo donde el campo que quiero buscar o la condición documento docid sea igual a 2352, ¿cierto? Cuando yo ejecuto esta consulta, ahí va y me muestra ese dato en específico, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esta misma consulta donde yo le pase cualquier número de carnet de identidad, me seleccione esta información y esa información me la muestre en cada uno de los componentes que corresponde, ¿no? A partir de ahí, luego yo voy a adicionar mi opción de actualizar información y todas esas demás funcionalidades, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es, Coronavirus. la anterior clase habíamos declarado, ¿dónde está? Acá. Habíamos declarado estas variables, ¿no? Recuerden que se debe incluir el namespace o espacio de nombre SQL client, system.data.sql client. Si no tenemos eso, fíjense, me aparecen con error todas las variables o todas las clases que son necesarias para manipular datos entre SQL y C#. Cada lenguaje de programación tiene su propia forma particular de hacerlo. Aquí en C# es utilizando estas clases. Si utilizan Java, Python, va a ser de una forma diferente. Quizás hay algunos muy similares, pero cada uno tiene su propia particularidad. El SQL Connection y el SQL Command eran el trabajito de la anterior clase, ¿no? que les había dado. Ahora, el SQL Connection es una variable para establecer la conexión a la base de datos. El SQL Command es con el cual yo voy a ejecutar instrucciones, pero ahora necesito una variable donde yo pueda capturar esta información de acá. Esa información se la captura en una variable de tipo SQL Data Reader, se llama. Ahí en ese Data Reader, ahí yo voy a cargar, aquí tengo que ponerle, me voy a declarar una variable. Recuerden que la variable le pueden poner el nombre que ustedes quieran, X, Y, Z, pero siempre se busca un nombre más o menos referencial a lo que uno quiere, ¿no? En este caso le voy a poner DR, de Data Reader, es una variable de tipo SQL Data Reader. Ahora lo que hago, vamos a meter acá.
lo que se hace es hacer un método, una función que devuelva un resultado. Y ese resultado va a ser devuelto en un data reader. Esto lo voy a copiar acá para no escribirlo de nuevo y se los muestro acá. Se crea la función, en este caso yo le voy a llamar buscar documento de identidad y le voy a pasar por parámetro el carnet. Entonces, que lo voy a poner con minúscula. Entonces, dijimos, ¿no?, que el SQL command es el que me sirve para ejecutar una instrucción. Entonces yo le mando la sentencia SQL que necesito, el select asterisco from where el documento de identidad, y tengo que pasarle como parámetro esto, no es decir que pueda recibir cualquier dato, no precisamente ese. Entonces yo le paso como parámetro esta variable que va a recibir. Esta variable de acá va a ser el text box del formulario del cual yo estoy realizando. Y ese resultado se lo asigno al data reader. Aquí la programación de base de datos a nivel de un lenguaje de programación es un poco media rara y confusa. No es tanto como programar cadenas, vectores, matrices, ¿no? Si se dan cuenta, necesitan varias funcionalidades, varias clases, varias variables medias raras. Por eso son los trabajitos que le estoy dando, para que son a nivel de conceptual, para que vayan viendo qué significan cada una de estas variables, cada una de estas clases. Pero en resumen, el SQL command es para ejecutar una instrucción, el SQL data reader es para cargar información, para leer información y cargarla en una variable, ¿cierto? Y la línea sería así, ¿no? En mi variable de SQL command le doy la instrucción select asterisco from alumno o el código igual al carnet que yo le voy a pasar como parámetro, y esta es la conexión de la base de datos, ¿no?, la que hemos establecido. Eso lo asigno al data reader y eso lo muestra. Eso en mi clase conexión, en mi clase intermedia. Ahora acá en mi botón, lo que va a hacer acá es cuando yo le dé, primeramente tengo que escribir un número de carnet acá, le da a buscar la persona y esa información la va a buscar de la base de datos y se la va a mostrar en su formulario que están realizando su sistemita, ¿cierto? Esto lo voy a copiar acá. Esto lo vamos a copiar acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es programar, ¿no?, el botón buscar. Cuando le clic ahí, va a ir a buscar la información y la va a mostrar. Aquí me está dando error porque a nivel del formulario necesito también declarar la clase using system.data. Creo que es hasta ahí. A ver, comienza. La SQL Client. Necesito instanciar o utilizar esta librería, ¿no?, namespace SQL Client, para poder utilizar las variables de tipo SQL Data Reader. Entonces me voy a declarar una variable registro, se va a llamar, donde yo voy a cargar toda esta información. Aquí dentro de esto está programado el select asterisco from, ¿cierto?
y ahí yo le estoy pasando como parámetro lo que tenga el contenido de mi objeto documento de identidad, que se llama txt.docid, ¿cierto? Entonces, le paso como parámetro, va a ejecutar en esta clase el select asterisco from la tabla. Toda esa información la va a cargar aquí en registros y luego fíjense, voy mostrando y voy asignando, mejor dicho, a cada uno de los componentes, voy asignándole el valor del campo de la tabla. Fíjense acá mi campo nombres, apellidos, sexo, email, persona. Entonces exactamente eso yo tengo que pasarle como parámetro. Esta es mi variable registro, ¿no? Su sintaxis es entre corchetes y con comillas. Obtengo ese valor y se lo asigno al textbox 5. ¿Por qué al textbox 5? Porque en ese orden yo lo coloqué. Ay, no tenía que darle ejecutar. Perdón. Cerrarlo. El textbox 5 es el que yo definí. Ahí está, fíjense, ahí da su nombre, en el que yo voy a guardar el campo nombre. Y así para cada uno, ¿no? Para el apellido, sexo, email y tipo de persona, yo voy asignándole a cada uno de los componentes. Entonces, ahora cuando yo lo haga ejecutar esto, voy a fijar aquí en mi tabla a ver qué valores tenemos. El mismo 2352 le voy a dar a ver. 2352. Buscar y ahí me trae la información, ¿cierto? Vamos a ver qué otro más tengo. El 1239. Se colgó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ingeniero. Sí. Ahí está, ya funciona. A ver, 1239. Ahí está, ¿no? Va y trae la información. Ya sé qué pasó. 1239, fíjense. 1239. Tu pantalla, ingeniero. Su valor que nosotros habíamos escrito antes de hacer este arreglo de colocarle un combo box. Recuerden que estaba así, no libre para que la persona escriba. A modo de escribirlo mal, a varios le pusimos masculini, femenino, otros estaban en blanco, ¿no? Entonces, por ese motivo me dio el error. Hasta ahí ya hemos hecho dos arreglos, ¿no? Uno, que vaya saltando con la tecla Tab en orden que corresponde. Hemos hecho que los datos los guarde todos en mayúsculas sin importar cómo lo escribe la persona que está utilizando el sistema. Y ahora le agregamos esta funcionalidad de buscar, ¿cierto? Vamos a darle acá a ver otro código 45632, ¿cierto? Seguramente está igual erróneo, a ver. Me parece que sí. Bueno, vamos a... ¿Dónde está? Vamos a darle finalizar. Okay. Vamos a seguir adicionándole más funcionalidades. Hasta aquí ya tenemos nuestro botoncito guardar, nuestro botón buscar que va a ir a buscar información. Y si yo estoy guardando datos en una tabla, en un sistema, el mismo sistema tiene que ser capaz de mostrármelo, ¿no? Porque no le voy a estar diciendo al usuario instale SQL o vaya SQL, ejecute un select asterisco from, ni nada de eso, ¿no? Eso solamente
nos corresponde hacerlo a nosotros como ingenieros de sistemas, pero la persona que está usando el sistema o la aplicación simplemente lo va a utilizar y tiene que darle todas las funcionalidades, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es aquí agregarle un componente donde me pueda mostrar toda la información que yo voy o que tengo guardada o que he ido guardando, ¿cierto? Ese componente se llama Data Grid View. Este componente lo que hace es como una matriz. Lo van a ver ahorita, su uso es como cuando muestra los datos, se genera como si fuera una planillita de Excel. Como una tabla. Hola, hola. Hola. No, no, ya. No, eso es lo que está diciendo que el Data Grid View es como un Excel, ¿no? Perdón. Hola, hola. ¿Me escuchas? No escuché. ¿Escuchas? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No escucho, no escucho. Lo que vamos a hacer ahora es, fíjense, aquí yo tengo ya otro ejemplo realizado, que es en base al mismo sistema. Este es el data grid que agregamos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que esa información, toda la información que tenemos en nuestra base de datos, nos las muestre, ¿cierto? Como le dije, no va a estar yendo la persona yendo a ejecutar una sentencia de SQL ni nada de eso, no, toda la operación del sistema tiene que ser totalmente transparente a la persona y lo único que tiene que hacer es operar el sistema, no tiene que saber por debajo que hay un SQL, un insert, un select ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, vamos a ir armándolo paso a paso eh, nuestro Data Grid View. Lo que vamos a hacer ahora es adicionarnos un botón acá. Este botón se va a llamar listado de alumnos. Cada que le demos clic ahí, lo que va a hacer es mostrar o actualizar la información. Para eso nos venimos acá nuevamente a nuestra clase conexión database. Y vamos a adicionar lo siguiente. Vamos a crearnos un método igual que se va a llamar listado de alumnos, le he puesto. Y necesitamos utilizar una función o una variable de tipo datatable. Datatable igual es otra clase dentro de del namespace SQL. Como le digo, para el manejo de datos de una base de datos, existen todas estas variables, estos tipos de datos que son medio raros. Incluso si quieren conectar Visual Studio C# con MySQL, por ejemplo, o con Oracle, se utilizan otras variables, otros tipos de datos. Entonces, como le digo, cada lenguaje, cada gestor de base de datos, cada lenguaje de programación tiene su propia funcionalidad o su propia característica. Entonces, lo que se hace es crear una variable de tipo listado alumnos, de tipo datatable, y bueno, se crea hay que crear una variable acá en la
en el encabezado de nuestra clase, una variable que yo le he llamado tabla de tipo datatable. Creo su nueva instancia y le asigno a mi variable dataAdapter la consulta, ¿no? El select asterisco from la tabla que quiero. Y este método fill lo que hace es cargar todo ese contenido en esta variable. Lo vamos a ir replicando esto acá en nuestro otro sistemita. Seguramente debe ser un poco confuso para ustedes este tipo de programación, ¿no? Me imagino. Vamos a aclarar acá. Data table. Ok. Son dos variables que necesito: SQL data adapter y mi variable tabla de tipo datatable. Ok. Entonces, instancio mi variable tabla, le asigno a mi dataadapter la consulta que quiero y procedo a llenar la tabla, ¿no? Esto está dentro de mi clase conexión. Ahora desde acá, desde mi formulario, y con esto vamos a finalizar para que no sea tan pesado y confuso. Lo que tengo que hacer, fíjense, el data grid, cuando arrastré el data grid a mi formulario, cada uno de los componentes que arrastro tiene un nombre, ¿no? Ese nombre, data grid view, se llama este componente de acá. Y como todo componente tiene propiedades, la propiedad a la cual yo le voy a asignar para que me cargue la información es data source. Ok. Entonces, le voy a decir data grid view 1.dataSource igual a conexión y le digo listado de alumnos. Entonces, con eso ahí en el mismo sistema, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Dentro de mi mismo sistema, dentro de mi misma aplicación, yo le estoy facilitando al usuario, al operador de este formulario, que pueda ver la información, ¿cierto? Así, él directamente ya puede ir a buscar a esta persona, a ver, necesito ver todos sus datos, le doy buscar y me va listando toda la información, ¿no? 34, a ver. Ese me va a dar error seguramente por lo que no tiene establecido el valor dentro del campo sexo. Ahora fíjense una cosita acá. Cuando yo le doy select asterisco from alumno, me lo muestra así conforme yo lo he ido introduciendo, ¿cierto? Pero si yo quiero darle que me lo muestre ordenado esa información, yo hago uso de la cláusula order by y le digo por qué campos quiero ordenarlo, ¿no? Porque yo quiero ordenarlo por documento de identidad. Entonces ya me va a salir en ese orden. Como son campos de tipo string, me lo va a ir poniendo primero por prioridad el primer dígito. Entonces eso mismo yo puedo agarrar y replicar acá en mi aplicación, en mi sistema, lo que voy a mostrar a la persona.
acá yo le digo eso, ¿no? Order by documento de identidad, cosa que también sea más fácil para la persona, o aquí le puedo dar por ordenar por nombre, por apellido, dependiendo qué es lo que quiero o cómo lo quiero mostrar, ¿cierto? Esto de ordenar los datos en una tabla también, por experiencia les digo, cuando he desarrollado aplicaciones, uno muchas veces por apurado, uno que está programando agarra y le planta ahí, sale asterisco from y lo muestra los datos todos desordenados. Pero cuando va y le muestra al cliente y empiezan a utilizarlo, empiezan a reclamar, no, mire, son 200 datos y no está ordenado, entonces tengo que ir buscando uno por uno. Entonces, estas cositas son bien fundamentales, el order by, el, el que vaya saltando acá tab en su orden que corresponde. Son esas pequeñas cosas que hacen la diferencia a la hora de hacer una aplicación. Eso para que lo tomen en cuenta. Sobre todo varios, ¿no? Que ya de aquí del grupo se están animando a lanzarse al estrellato realizando aplicaciones. Entonces eso es muy bueno. Ahí van a aprender bastante. Uno aprende de sus propios errores cuando empieza a hacer aplicaciones. Así que sí que es muy bueno de que hayan empezado a hacerlo. Para no hacerlo más largo, y sé que quizás es un poco confuso estas variables, todos estos nombres, lo vamos a dar ahí por ahora y la siguiente clase vamos a ir adicionando las demás funcionalidades que faltan, como actualizar información. Por ejemplo, acá yo debería poder venir y ponerle 2352, buscar, aquí le pongo su apellido y guardar, ¿cierto? Y que me lo haga ahora, no me lo va a hacer porque no tengo una funcionalidad que haga el update. Recuerden que para hacer una modificación de datos es con la sentencia update, ¿cierto? Update, alumno, set apellidos igual, le vamos a poner Pérez y tengo que especificar a quién, ¿no? Where doc ID sea igual a 2352. Ejecuto eso. Esa es la sentencia correcta de SQL para actualizar información, ¿cierto? Y ahí está ya actualizado. Entonces, yo en mi sistema tengo que tener un botoncito, lo vamos a hacer con un botón separado donde yo le dé acá modificar y se actualiza esa información directamente en la base de datos. Y eso mismo se tiene que ver reflejado aquí en mi formulario, no en mi Data Grid View. Ok. No sé si hay alguna duda, consulta. Yo por mi parte no tengo ninguna duda. Consultas. No hay duda. No hay. Yo no tengo ninguna. No tengo duda, pero tampoco tengo certeza. ¿Cómo es ese meme que hay por ahí? Mm, Ok. Entonces, le voy a dar, ahorita voy a subir al Classroom como actividad evidente. Este no es, este es el anterior. Le voy a subir igual, va a ser más cortito para que puedan subir igual un PowerPoint y colocarlo ahí en la tarea de Classroom que voy a colocar ahora. Ya va a ser con otros componentes que hemos ido viendo ahora. ¿Ok? Ya. ¿Hasta cuándo va a dar esta? La Esa nueva la voy a tarea, ¿hasta dar, cuándo va a ser? esa la voy a dar hasta el próximo lunes. Me parece hasta la otra clase del martes, ¿no? Está bien. Sí, ok, hasta el lunes a 30 a las 23:59. Otra pregunta, ¿esto del PowerPoint se puede imágenes y texto o mejores imágenes? ¿Perdón? En el PowerPoint, mejores imágenes más que texto, o como quiere el PowerPoint. Eh, Mejor si tiene las dos, porque hay generalmente las clases, esta SQL Client, todo eso hay explicaciones con gráficos, ¿no? Mejor, Ah, ya.
Mejor si le ponen las dos. Tampoco es un trabajo extenso de 500 láminas, no es. Ajá, eso le iba a preguntar. No importa si es corto. No, no importa si es corto, lo que quiero es de que estén los conceptos fundamentales ahí, para que ustedes se vayan Ah, familiarizando con esos términos. ya. Está Porque bien, entonces sí, ya no, sé. no les quiero dar trabajo de 200 páginas, tampoco una tesis, ¿no? Sino que son más que todo conceptuales, ¿no? Yo ahorita termino la clase y se las voy a subir la tareita para que la puedan realizar. Y todas esas otras tareitas pendientes igual les encargo realizarla. Igual el cuestionario de hace un momento que está ahí en el Classroom, ese Ujú. tipo de evaluación. Igual háganlo, por favor, porque al final todo eso va sumando, ¿no?